El mármol es increíblemente frío cuando te desangras sobre él. Ese fue mi último pensamiento antes de que la oscuridad me llevara. Beatriz se quejaba de la mancha en su alfombra importada. Pasaba por encima de mi cuerpo retorcido para darle a su hijo una copa de merlot. 10 años, fregando sus suelos, pagando sus deudas y tragando sus insultos. Todo terminó conmigo tratada como una molestia. Morir fue una tragedia. Despertar en mi propia cama 3 semanas antes, eso fue una oportunidad. El reloj digital, en la mesita de noche, brillaba con un duro rojo neón. Las 5 de la mañana. Lo miré fijamente, mis pulmones aspirando aire con avidez. Mis manos volaron a la nuca, buscando la humedad pegajosa de un cráneo roto. Nada, mi cuero cabelludo estaba intacto, mi pelo estaba seco. Me senté. El edredón se enredaba en mis piernas, pesado y asfixiante. Marcos roncaba a mi lado, ajeno al hecho de que yo acababa de morir. La habitación olía a su colonia de diseñador rancia y al detergente de lavanda que usaba para nuestras sábanas. Mi pecho se agitaba. Recordé las escaleras. Recordé el agotamiento aplastante en mis huesos, la pesada bandeja de copas de cristal que llevaba, y la agonizante torcedura de mi tobillo en la madera pulida. Recordé el crujido nauseabundo cuando mi cabeza golpeó el mármol del vestíbulo. Más vívidamente que el dolor, recordé las voces. Marcos, no mires. La alfombra está arruinada. Sinceramente, no podría haberse caído muerta en la cocina. Beatriz, mi suegra, miré a Marcos. Su boca estaba ligeramente abierta. Un hilo de baba se acumulaba en la funda de almohada que yo había planchado a mano 2 días antes. Tenía exactamente el mismo aspecto que la noche que morí. Blando, mimado, absolutamente inútil. Aparté las sábanas y me levanté. El suelo de madera estaba frío, pero se sentía sólido, real. Fui al baño y encendí las duras luces del tocador. La mujer en el espejo parecía cansada. Ojeras oscurecían sus ojos. Su piel estaba apagada, pero estaba viva. Miré la pantalla digital de mi móvil, apoyado en el lavabo. 4 de octubre, 3 semanas. Había despertado exactamente 3 semanas antes de la cena. 3 semanas antes de mi 30º cumpleaños. Una risa brotó en mi garganta. Sonaba extraña. Demasiado aguda para el silencioso baño. Me llevé una mano a la boca para ahogarla. Tenía 29 años de nuevo. La revelación no me golpeó con una ola de asombro espiritual. Me golpeó como una dosis de adrenalina pura y sin adulterar. En mi vida pasada ya estaría abajo. Estaría preparando el café de filtro de Marcos, granos etíopes a exactamente 93 grados. Y empezando la salsa holandesa para el desayuno de Beatriz. Estaría poniendo una lavadora mientras el bacon se doraba. Era el personal doméstico no remunerado en una casa cuya hipoteca, técnicamente, estaba pagando yo. Ellos pensaban que yo era un caso de caridad. Cuando Marcos se casó conmigo, yo era una chica tranquila y discreta que trabajaba como analista de datos. Llevaba ropa barata y conducía un coche de 10 años. Beatriz se había burlado en nuestra boda, lamentando en voz alta que su hijo se casara con un ratón de clase trabajadora. Marcos me defendió entonces, o eso creía yo. Más tarde me di cuenta de que solo necesitaba a alguien que gestionara su vida mientras él jugaba a ser un emprendedor tecnológico. Lo que ninguno de los dos sabía era la condición del testamento de mi abuelo. El abuelo Germán era un hombre notoriamente paranoico. Construyó un imperio logístico desde cero y despreciaba a los aduladores que su riqueza atraía. Cuando mis padres murieron, me acogió. Me crió con una ética de trabajo estricta, casi brutal. Antes de fallecer, blindó su fortuna de 80 millones de euros en un fideicomiso hermético. La heredaría en mi 30º cumpleaños, pero solo si había vivido una vida honesta, sin privilegios, libre de la podredumbre de la alta sociedad hasta entonces, sin asignaciones de fondos fiduciarios, sin usar el apellido familiar para obtener favores. Si fallaba, el dinero iría a la caridad. Mantuve el secreto primero por respeto a él. Más tarde, porque quería que Marcos me quisiera por mí misma.
Para cuando me di cuenta de que Marcos solo amaba lo que yo podía hacer por él, el hábito de la servidumbre estaba demasiado arraigado. Pensaba que la resistencia era una virtud. Pensaba que si trabajaba lo suficiente, finalmente me respetarían. Literalmente, me maté trabajando. Pero no esta vez. Apagué la luz del baño. No bajé a la cocina. En su lugar, caminé hacia la habitación de invitados al final del pasillo. Entré. Cerré la puerta con llave. Me metí en la cama impecable y sin usar, y volví a dormir. 2 horas después, empezaron los golpes. «Sofía, estás ahí». La voz de Marcos llegaba amortiguada a través de la pesada puerta de roble. Sacudió el pomo. Abrí los ojos mirando al techo. La cama de invitados era increíblemente cómoda. Me estiré, sintiendo el satisfactorio crujido de una articulación en mi columna. «Sofía». Me senté, pasé las piernas por el borde de la cama y abrí la puerta. La abrí de par en par. Marcos estaba allí en camiseta y pantalones, luciendo completamente fuera de lugar. Su pelo estaba de punta en la parte de atrás. «¿Qué haces aquí?» La alarma sonó hace 1 hora. «Mi camisa azul no está planchada y mi café no está hecho». Enumeró sus quejas, no con ira, sino con genuina y perpleja confusión. Era como una máquina desenchufada, sin saber por qué no funcionaba. Estaba cansada, dije. Mi voz era plana, tranquila. Él parpadeó. «¿Cansada? Sofía, tengo una reunión importante a las 9. Necesito esa camisa. Hay una plancha en el lavadero, Marcos». Me miró como si acabara de empezar a hablar en mandarín. «¿Qué has dicho?» «La plancha. Está en el lavadero». Pasé a su lado, dirigiéndome hacia las escaleras. La enchufas, esperas a que se caliente. La presionas sobre la tela. «Ya sé cómo funciona una plancha», espetó, siguiéndome. «¿Por qué no lo hiciste tú?» «¿Estás enferma?» No preguntó si estaba enferma por preocupación. Preguntó porque era la única excusa lógica para la interrupción de su servicio. Llegué al principio de las escaleras. Las escaleras. Miré hacia el largo y empinado tramo de roble pulido, el lugar exacto donde mi cuello se había roto. Un dolor fantasma me recorrió la base del cráneo. Me agarré a la barandilla. Mis nudillos se pusieron blancos. «No estoy enferma», dije en voz baja, sin mirarle. «Simplemente estoy harta de hacerlo». Bajé las escaleras, dando cada paso con deliberada y pesada precaución. Cuando llegué al vestíbulo, no resbalé. No me caí. Simplemente entré en la cocina. Beatriz ya estaba allí, sentada en la isla con su bata de seda. Levantó la vista de su tableta. Sus cejas perfectamente depiladas se juntaron en una V afilada. «Son las 7:15», dijo. Era una acusación. «Buenos días a ti también, Beatriz», dije. Pasé a su lado, abrí la nevera y cogí una botella de agua con gas. Quité el tapón y bebí un largo trago. Beatriz dejó su tableta con un golpe seco contra la encimera de mármol. «¿Dónde está el desayuno?» «Tengo una reunión de la Junta Benéfica a las 10. Sabes que me baja el azúcar si no como antes de las 8. Me apoyé en la encimera, sosteniendo la fría botella de vidrio verde. La miré de verdad. Su rostro estaba tenso por el bótox reciente. Su cuello, adornado con un collar de perlas que afirmaba ser una reliquia familiar, pero que yo sabía que había comprado con un préstamo a mi nombre. «Entonces te sugiero que aprendas a hacerte una tostada, Beatriz». La cocina se quedó en un silencio sepulcral. Marcos acababa de entrar, congelado en el umbral mientras las palabras salían de mi boca. La mandíbula de Beatriz cayó ligeramente antes de cerrarse de golpe. «Perdona, tostada», repetí, pronunciando claramente. «Pan, calor, mantequilla. Es una habilidad culinaria de nivel básico. Creo en ti». Beatriz se levantó, su bata de seda ondeando. «¿Cómo te atreves a hablarme así en mi propia casa?» «¿Mi casa?», corregí. «La hipoteca está a mi nombre, Beatriz. Tu nombre solo está en los paquetes de Amazon que llegan a diario». Marcos avanzó, con el rostro enrojecido. «Sofía, ya basta. Discúlpate con mi madre ahora mismo. No sé con qué humor te has levantado, pero no tienes derecho a pagarlo con nosotros». Lo miré.
El hombre con el que me había casado. El hombre que había pasado por encima de mi cadáver. No voy a disculparme, dije. Dejé la botella de agua. Y no volveré a preparar el desayuno para ninguno de los dos. Nunca más. Me di la vuelta y caminé hacia el armario del recibidor, cogiendo mi gabardina y mi bolso. ¿A dónde vas?, exigió Marcos, con la voz más aguda. Todavía no tengo una camisa. ¿Al trabajo?, dije, deslizando los brazos por las mangas. Alguien tiene que pagar la electricidad que consume esa plancha que estás a punto de descubrir cómo usar. Abrí la puerta principal y salí a la fresca mañana de octubre. El aire me golpeó la cara, helado y violentamente vivo. Me ajusté más el abrigo y sonreí. Las oficinas de Reyes, Santos y Asociados estaban en un rascacielos de cristal en el distrito financiero. El aire en el interior olía a dinero viejo, a cuero pulido y a secretos caros. Sofía, me alegro de verte. Arturo Reyes se levantó detrás de su enorme escritorio de caoba. Era un hombre de unos 60 y tantos años, afilado como un cristal roto, y la única persona viva, además de mí, que conocía el contenido del fideicomiso del abuelo Germán. Lo había gestionado durante la última década, viéndome vivir casi en la pobreza, con una mezcla de distanciamiento profesional y silenciosa compasión. Arturo, dije, tomando asiento frente a él. No me hundí en el lujoso cuero. Me senté en el borde. Se ajustó las gafas, mirándome de cerca. Hoy pareces diferente. He despertado, dije simplemente. Tenemos que hablar del día 25. Arturo sacó una gruesa carpeta de un cajón cerrado con llave y la puso entre nosotros. Todo está preparado. A las 12:01 de la madrugada del 25 de octubre, el fideicomiso Germán se disolverá por completo en tus cuentas personales. El valor total de los activos líquidos es actualmente de 84 millones, con otros 40 millones en carteras diversificadas de bienes raíces y acciones. Escuchar las cifras en voz alta no me mareó, me enfureció. Había vivido a base de fideos instantáneos y ropa de saldo mientras estaba sentada sobre un imperio. Todo para demostrar que era digna de ello. ¿Y para qué? Para ser tratada como basura por una familia de parásitos. Necesito revisar el acuerdo prenupcial, dije. La boca de Arturo se torció en una pequeña y seca sonrisa. Abrió el archivo y sacó un documento grapado. El acuerdo prenupcial en el que insistió la madre de Marcos. Sí, una fascinante pieza de maniobra legal. Antes de la boda, Beatriz estaba convencida de que la startup tecnológica de Marcos lo convertiría en el próximo multimillonario de Silicon Valley. Me había arrastrado a la oficina de un abogado barato y me había intimidado para que firmara un acuerdo blindado. Lo que es de él, es de él. Lo que es mío, sin pensión compensatoria, sin manutención, separación financiera completa en caso de divorcio. Lo había firmado con lágrimas en los ojos, herida porque pensaran que iba detrás de un dinero que yo sabía que él no tenía. ¿Sigue siendo a prueba de balas?, pregunté. Arturo golpeó el papel. Totalmente. Usó una plantilla de tierra quemada. Irónicamente, no le ofrece a él absolutamente ninguna protección. Como el fideicomiso Germán se estableció antes del matrimonio y se mantuvo en un estado ciego, es totalmente inmune a cualquier reclamación que él pudiera intentar hacer. Cuando te divorcies de él, ¿se irá exactamente con lo que tiene ahora? Que es una montaña de deudas de tarjetas de crédito y una aplicación que fracasa. Perfecto, asentí. Arturo se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos. Sofía, si me permites excederme en mis funciones como tu abogado, ¿finalmente vas a dejarlo? Voy a dejarlo sin nada, dije, con voz firme. Pero primero necesito congelar algunas cosas. Pasé la siguiente hora con Arturo, cerrando mis cuentas conjuntas con Marcos. Transferí mis modestos y duramente ganados ahorros a una nueva cuenta individual. Cancelé las 2 tarjetas de crédito en las que Carla, mi cuñada, figuraba como usuaria autorizada. Cuando finalmente salí del bufete, el sol estaba alto. No fui a mi trabajo de analista de datos. Llamé diciendo que estaba enferma.
En su lugar, fui a una cafetería, pedí un café con leche de 10 euros y me senté junto a la ventana a ver la ciudad moverse. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Llamada entrante. Carla. Dejé que sonara 2 veces antes de deslizar para contestar. Sofía. La voz de Carla era un chillido agudo que inmediatamente disparó mis niveles de cortisol. ¿Por qué tu tarjeta no funciona? Estoy en la caja del Corte Inglés y me está avergonzando. Carla tenía 24 años. Estaba crónicamente desempleada y creía que el mundo le debía un estilo de vida de pasarela porque tenía más de 10.000 seguidores en Instagram. La tarjeta no es que no funcione, Carla. Está cancelada. Bebí un sorbo lento de mi café. La espuma era perfecta. ¿Cancelada? ¿Qué quieres decir con cancelada? Llama al banco y arréglalo. Este bolso es el último que queda. La he cancelado yo, aclaré. Ya no voy a pagar por tus accesorios. Tendrás que usar tu propio dinero. Una pausa, cargada de sorpresa. ¿Mi propio dinero? ¿Estás loca? Marcos dijo que podía usar esa tarjeta para mis gastos de influencer. Marcos no es el titular principal de la cuenta. Lo soy yo. Y te corto el grifo. Tú no puedes hacer eso, chilló. Solo eres una estúpida contable. Mi hermano se va a poner furioso. Se va a divorciar de ti. Dile que se dé prisa, dije, y colgué. Bloqueé su número. Menos de 5 minutos después, el teléfono volvió a sonar. Llamada entrante. Marcos. Contesté. Hola, Marcos. ¿Qué demonios te pasa hoy? Explotó. Primero humillas a mi madre, luego humillas a Carla. Está llorando en medio de unos grandes almacenes. Sobrevivirá. Desbloquea la tarjeta, Sofía. Ahora. No estoy para jueguecitos. No hay ningún juego. La cuenta está cerrada. Miré por la ventana a un taxi que pasaba. ¿Cómo fue la reunión de presentación? El abrupto cambio de tema lo descolocó. Balbuceó un segundo antes de que su tono pasara de agresivo a defensivo. Ellos no lo entendieron. A los inversores les falta visión, que es en realidad por lo que te llamo. Las cuotas del servidor para la prueba beta vencen mañana. Necesito 10.000. Transfiérelos a mi cuenta de empresa antes de las 5. En mi vida pasada, este fue el momento exacto en que había vaciado mi fondo de emergencia para cubrirle. Había comido lentejas durante un mes para asegurarme de que su preciosa aplicación siguiera en línea. La aplicación que, al final, fracasó de todos modos. ¿No? Dije. No. La palabra sonó extraña en su boca. No, no lo tengo. Mira en tus ahorros. Nunca gastas dinero, Sofía. Sé que lo tienes. Ya no voy a financiar a Visionary, Marcos. Tendrás que buscar otro inversor. ¡Soy tu marido!, gritó, rompiendo por completo la fachada. Se supone que debes apoyarme. ¿Sabes lo duro que trabajo? ¿Sabes la presión a la que estoy sometido? Tú te sientas en un escritorio todo el día jugando con hojas de cálculo mientras yo intento construir un legado. Tu legado es una interfaz llena de errores que se bloquea cuando se conectan más de 10 personas, dije suavemente. Silencio en la línea. Nunca antes había insultado su trabajo. Había sido su animadora, su red de seguridad, su criada. Eres una mujer miserable y amargada. Siseó finalmente. Si no transfieres ese dinero, no te molestes en volver a casa. Anotado. Colgué. No volví a casa. Fui a una empresa de cajas de seguridad y alquilé su casillero más grande. Luego pasé la tarde moviéndome tranquilamente por la ciudad, visitando los pocos lugares que me daban alegría. Una librería tranquila, un banco en un parque. Cuando finalmente regresé a la casa a las 8 de la tarde, el ambiente era tóxico. Marcos se paseaba por el salón, con un vaso de whisky en la mano. Beatriz estaba sentada en el sofá, con los brazos cruzados, mirando fijamente a la pared. Carla estaba acurrucada en un sillón, haciendo pucheros. Ninguno me miró cuando entré. Me estaban aplicando la ley del hielo, un castigo diseñado para hacerme ceder, para que me disculpara y volviera al redil. Los ignoré, pasando directamente por el salón y subiendo las escaleras. «No hay cena», gritó Beatriz a mi espalda, con la voz chorreando despecho. Como alguien se negó a cocinar, pedimos comida para llevar. No te dejamos nada. Está bien, dije sin detenerme. Comí un filete.
Cerré la puerta del dormitorio detrás de mí, que se murieran de hambre. Las siguientes 2 semanas fueron una clase magistral de guerra psicológica. Dejé de hacerlo todo. La ropa sucia se amontonaba en el lavadero hasta desbordarse por el pasillo. El frigorífico se convirtió en un páramo desolado de condimentos caducados. El polvo se acumulaba en las alfombras importadas y los suelos de madera perdieron su brillo. Marcos llevó los mismos pantalones de traje arrugados 3 días seguidos. Beatriz recurrió a comer cereales secos de la caja, lanzándome miradas asesinas cada vez que yo atravesaba la cocina con mi café para llevar. Pensaban que era una rabieta. Pensaban que estaba teniendo una crisis nerviosa y que finalmente se me pasaría. Se quejaban en voz alta, daban portazos y dejaban notas pasivo-agresivas en la encimera. Pero ni una sola vez movieron un dedo para limpiar lo que ensuciaban. Su sentimiento de privilegio era una enfermedad terminal. A medida que los días se acercaban al 25 de octubre, la tensión en la casa se hizo tan palpable que podía cortarse. Y entonces Beatriz soltó la bomba. He invitado al grupo inversor Kensington a cenar el 24, anunció una noche. Yo estaba sentada en la mesa del comedor, trabajando tranquilamente en mi portátil, finalizando los protocolos de transferencia con Arturo Reyes. Dejé de teclear y levanté la vista. ¿Perdona? Beatriz estaba de pie a la cabecera de la mesa, sosteniendo un portapapeles. Es una oportunidad de networking crucial para Marcos. Son de dinero viejo. Aprecian la hospitalidad tradicional en casa. Tendremos 20 invitados. Se me encogió el pecho. El 24. La noche en que morí. En mi vida pasada, me lo había soltado con apenas una semana de antelación. Había exigido una cena de 5 platos. Ostras Rockefeller, solomillo Wellington, un postre de azúcar hilado a mano. Había trabajado 3 días completos preparando la comida, además de mi trabajo real, durmiendo menos de 4 horas por noche. El puro agotamiento había afectado mi equilibrio en aquellas escaleras. 20 invitados, repetí, mi voz desprovista de emoción. Marcos entró en el comedor, con aspecto desesperado. Sofía, por favor. Necesitamos esto. Están considerando una ronda de financiación inicial de 2 millones. Si mi madre puede agasajarlos, y si les mostramos una velada perfecta, podría salvar la empresa. Parecía patético. La arrogancia de las últimas semanas se había derretido en una desesperación desnuda. He redactado el menú, dijo Beatriz, lanzando un trozo de papel sobre el teclado de mi portátil. Nada demasiado pesado, pero tiene que parecer que no ha costado ningún esfuerzo. Espero que la plata esté pulida. La plata de verdad, no la de diario. Miré el papel. Era exactamente el mismo menú. Recorrí el borde del papel con el dedo índice. Podía sentir el dolor fantasma en mi tobillo, el mármol frío contra mi mejilla. Me estaban pidiendo que recreara el escenario exacto que me había matado. Me estaban arrastrando de vuelta al cadalso. Levanté la vista. Miré el rostro expectante y altivo de Beatriz. Miré la frente suplicante y sudorosa de Marcos. De acuerdo, dije suavemente. Beatriz parpadeó, sorprendida por la fácil rendición. ¿De acuerdo? ¿Lo harás? Yo me encargo de la cena, dije, cerrando mi portátil. Me ocuparé de todo. Marcos exhaló un enorme suspiro de alivio, sus hombros cayendo. Gracias, Sofía. En serio. Sabía que entrarías en razón. Somos un equipo. Un equipo, repetí, levantándome. Asegúrate de decirles a tus invitados que lleguen puntualmente a las 7. Durante los siguientes 4 días, realicé una espectacular actuación de sumisión. Hice listas. Organicé la despensa. Asentí cuando Beatriz me dio instrucciones tajantes sobre cómo doblar las servilletas de lino en forma de cisne, pero no compré comida. No pulí la plata. En su lugar, empaqué lenta y metódicamente. Vacié la casa de todo lo que me pertenecía. La ropa que me importaba fue a bolsas de lona discretas, escondidas en el maletero de mi coche. Mis joyas, mis documentos. Dejé suficientes artículos genéricos en mi armario para mantener la ilusión de que todavía vivía allí. La mañana del 24, la casa bullía de energía ansiosa.
Los floristas deberían llegar al mediodía, ladró Beatriz, paseándose por la cocina con el teléfono pegado a la oreja. Sofía, ¿has empezado la preparación del Wellington? La masa tiene que enfriarse. Se está gestionando, grité desde el vestíbulo. Voy al salón de belleza, anunció, cogiendo su abrigo. No volveré hasta las 4. Espero que este lugar esté impecable cuando regrese. Salió, la pesada puerta principal cerrándose de golpe tras ella. Marcos estaba arriba, duchándose antes de salir a reunirse con sus desarrolladores para una última preparación de la presentación. Cuando bajó, se detuvo junto a la puerta. ¿Seguro que tienes esto bajo control?, preguntó, ajustándose la corbata. Huele a vacío aquí. ¿No debería haber algo cocinándose? Todo va perfectamente según lo previsto. Sonreí, una sonrisa, fría y muerta. Déjalos boquiabiertos, Marcos. Nos vemos esta noche, dijo, y se fue. La cerradura hizo clic. La casa se sumió en un silencio total. Me quedé sola en el vestíbulo. Subí lentamente las escaleras de roble, pasando la mano por la barandilla. Llegué al rellano. Miré el suelo de mármol por última vez. Adiós, le susurré al fantasma de mí misma que había muerto allí. Entré en el dormitorio principal. Cogí la única maleta elegante que había dejado fuera y la cerré. Me quité el anillo de bodas, un diamante modesto y turbio que Marcos había comprado de oferta, y lo dejé justo en su almohada. Bajé la maleta. No me apresuré. No había pánico, solo una calma profunda y tranquilizadora. A las 2 de la tarde, un BTC de alta gama se detuvo en la entrada. Salí por la puerta principal, la cerré con llave detrás de mí y dejé caer la llave en el buzón. ¿Al aeropuerto?, preguntó el conductor mientras cargaba mi maleta en el maletero. No, dije, deslizándome en el lujoso asiento trasero de cuero. Al Four Seasons, por favor. Me registré en una suite penthouse con vistas al skyline. Tomé una larga ducha caliente, lavando para siempre el olor a detergente de lavanda y a la casa de Marcos de mi piel. Pedí servicio de habitaciones. Un ribeye poco hecho y una botella de Veuve Clicquot. A las 6 de la tarde, me senté junto a los ventanales vestida con un lujoso albornoz de hotel, viendo cómo las luces de la ciudad comenzaban a parpadear. El champán estaba fresco y perfecto. Mi teléfono, apoyado en la mesa de café de cristal, se iluminó. Llamada entrante. Marcos. Lo cogí y pulsé ignorar. Un minuto después, llegó un mensaje de texto. De Marcos. Sofía, ¿dónde estás? Mi madre acaba de llegar a casa. La cocina está vacía. ¿Dónde está la comida? Los invitados llegan en 1 hora. Bebí un sorbo de mi champán. Las burbujas danzaban en mi lengua. El teléfono empezó a sonar una y otra vez. Lo puse en silencio. Lo coloqué boca abajo sobre la mesa y observé la puesta de sol de mis 20 años. Mañana cumpliría 30. Mañana sería 80 millones más rica. Esta noche, Marcos y Beatriz iban a pasar hambre. El teléfono vibró contra la mesa de café de cristal hasta que la batería finalmente murió a las 10:14 de la noche. No lo enchufé. Lo dejé boca abajo, un rectángulo sin vida de cristal negro. Fuera de los ventanales, la ciudad era una cuadrícula de luces doradas y blancas. La gente estaba ahí abajo, corriendo por sus vidas, preocupada por el alquiler, discutiendo con sus cónyuges, quemando sus cenas. Yo estaba suspendida por encima de todo. Serví lo último del Veuve Clicquot en mi copa. La cubitera se había derretido hacía mucho tiempo en agua tibia. El ribeye era un recuerdo agradable. El plato de porcelana fue retirado por un miembro del personal del hotel que me llamó señora, y no me pidió que lavara los platos después. Cogí el mando de la televisión y puse un canal de cine clásico. Mantuve el volumen bajo. El leve crepitar de una película antigua llenó la habitación. No estaba mirando la pantalla. Estaba mirando el reloj digital del microondas del hotel en la cocinita. 11:50 y 5 de la noche. 5 minutos. Mi mente viajó al comedor que había abandonado. A estas alturas, el grupo inversor Kensington ya se habría ido. Hacía mucho tiempo. Podía imaginar vívidamente la escena. Ricardo Kensington,
un hombre conocido por su puntualidad y su expectativa de hospitalidad tradicional, de pie en el vestíbulo de una casa silenciosa y sin calefacción. Beatriz, con el pelo perfectamente peinado del salón de belleza, balbuceando disculpas en una cocina vacía. Marcos, sudando a través de su traje a medida, intentando pedir un catering de emergencia que nunca llegaría a tiempo. Habrían intentado tomárselo a risa. Habrían servido vino barato porque yo no había comprado el bueno e intentado salvar la presentación. Pero no puedes vender una visión de 2 millones de euros cuando ni siquiera puedes ofrecer a tus inversores un panecillo. 11:58 de la noche. Se me encogió el pecho. No era ansiedad, era expectación, una presión física que se acumulaba detrás de mis costillas. Durante 10 años, había vivido bajo el peso aplastante de la condición del abuelo Germán. Vive una vida honesta, sin privilegios. Había fregado inodoros. Había recortado cupones. Había soportado las burlas de una suegra que pensaba que un collar de perlas falsas la convertía en realeza. Había amado a un hombre que veía mi devoción como una utilidad. Literalmente me había matado trabajando. 11:59 de la noche. Me levanté. Fui a la ventana y apreté la frente contra el cristal frío. La ciudad parecía inmensa. Parecía enteramente mía. 12 de la noche. 25 de octubre. Feliz cumpleaños a mí. Fui a mi portátil, que descansaba sobre el escritorio. Lo abrí y conecté mi teléfono muerto al puerto USB. Mientras el teléfono se encendía, navegué hasta el portal bancario seguro que Arturo Reyes había configurado para mí 3 días antes. Introduje mis credenciales. Mis dedos estaban completamente firmes. La pantalla se cargó. Una pequeña rueda giratoria apareció por una fracción de segundo y luego se materializó el panel de control. Saldo de la cuenta: 84.120.550 euros. Me quedé mirando los números. No lloré, no grité ni salté. Simplemente solté un largo y lento aliento. El nudo en mi espalda, el que había estado allí desde que tenía 19 años. Aterrada de fallar en la prueba final de mi abuelo, se deshizo. Mi teléfono sonó, vibrando agresivamente contra el escritorio, mientras se reconectaba a la red. Decenas de llamadas perdidas inundaron la pantalla. Los mensajes de texto llegaron como agua a través de una presa rota. Ignoré los mensajes. Abrí mi buzón de voz. Había 7 mensajes de Marcos. Hice clic en reproducir en el último, dejado a las 9:30 de la noche. Sofía. Su voz era un carraspeo ronco y sin aliento. Se han ido. Ricardo Kensington se ha ido. Mi madre está teniendo un ataque de pánico en el salón. ¿Y tú? No sé dónde estás. No sé qué clase de broma macabra es esta. Me has arruinado esta noche. Me has hecho parecer un fraude absoluto. No te molestes en volver. Hemos terminado. ¿Me oyes? Hemos terminado por completo. Pulsé borrar. Lo sé, Marcos, le dije a la habitación vacía. Ese era el objetivo. Cerré el portátil. Me metí en la enorme, impecable y gigantesca cama, y caí en el sueño más profundo y sin sueños de mi vida. Las oficinas de Reyes, Santos y Asociados estaban tranquilas a las 9 de la mañana. Arturo Reyes ya me esperaba en la sala de conferencias principal. Llevaba un traje azul marino impecable y tenía 2 tazas humeantes de café solo sobre la mesa de caoba. «Feliz cumpleaños, Sofía», dijo mientras entraba. Tomé asiento, rodeando la cálida taza de cerámica con las manos. «Gracias, Arturo. ¿Se han liquidado las transferencias finales?» Deslizó un grueso dossier encuadernado sobre la mesa. «Todo está ejecutado. El fideicomiso Germán está completamente disuelto. Ahora eres la única propietaria de todos los activos líquidos, la cartera de bienes raíces comerciales en Chicago y las participaciones accionariales de Vanguard. El patrimonio es tuyo». Firmé los últimos documentos de acuse de recibo. El rasguño de la pluma sobre el grueso pergamino sonó como una cerradura que se abre. «Ahora», dijo Arturo, juntando las yemas de los dedos, «pasemos a los asuntos secundarios. La demanda de divorcio».
Me entregó un sobremanila mucho más delgado. Diferencias irreconciliables, declaró Arturo. Como comentamos, no reclamas pensión compensatoria, no exiges manutención y solicitas una aplicación estricta del acuerdo prenupcial redactado por el abogado de su madre. ¿Has hablado con él? Me dejó un mensaje de voz diciendo que habíamos terminado, dije, tomando un sorbo de café. Estaba fuerte y amargo. Pretendo estar de acuerdo con él. Muy bien, tengo un agente judicial en espera. Podemos hacer que se le notifique en su oficina al mediodía. No tiene oficina, corregí. Trabaja desde un espacio de coworking del que no ha pagado el alquiler en 2 meses, pero no será necesario. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mi abrigo. Lo saqué. Era un mensaje de la seguridad de la recepción del edificio de Arturo. Señora, hay un hombre aquí abajo llamado Marcos que exige verla. Dice que es su marido. Está causando un alboroto. Había olvidado que todavía tenía activada la ubicación compartida en una vieja aplicación de calendario conjunto que usábamos para las tareas del hogar. No me había rastreado por preocupación, me había rastreado por furia. Que suba al vestíbulo, respondí. Bajo ahora. Me levanté, cogiendo el sobremanila. Se lo entregaré yo misma, Arturo. Arturo levantó una ceja. Un raro destello de diversión cruzó su rostro estoico. Ten cuidado, Sofía. Los hombres desesperados pueden ser impredecibles. Pasé 10 años teniendo cuidado, dije. Ya he terminado con eso. El viaje en ascensor hasta el vestíbulo duró exactamente 40 segundos. Las puertas se abrieron para revelar una extensa y minimalista extensión de mármol blanco y cristal. Y justo en el centro, pareciendo una pieza rota de cerámica barata, estaba Marcos. Llevaba el mismo traje de la noche anterior. Estaba arrugado, manchado con lo que parecía salsa de soja derramada. Su pelo estaba grasiento y tenía grandes bolsas bajo los ojos. Se paseaba furiosamente, discutiendo con el guardia de seguridad. Cuando me vio salir del ascensor, se quedó helado. No corrió hacia mí, marchó. ¡Tú!, gritó, su voz resonando en el techo alto. Algunas cabezas se giraron desde la recepción. ¿Dónde demonios estabas? Te llamé 50 veces. Me mantuve firme, mi postura relajada. No me encogí, no me disculpé. Estaba durmiendo, Marcos, dije. Mi voz era baja, obligándole a dejar de gritar si quería oírme. Se detuvo a unos metros, con el pecho agitado. Me miró, intentando sinceramente reconciliar a la mujer que tenía delante con la criada que había dejado en su cocina la mañana anterior. Yo llevaba un abrigo de cachemira, a medida que había comprado en la boutique del hotel. Mi pelo estaba limpio, mi espalda estaba recta. «Durmiendo», farfulló. «Mi madre está en el hospital. Su presión arterial subió tanto anoche que casi tuvo un derrame cerebral. Mi empresa está muerta». Kensington se retiró por completo. «¿Y tú estabas durmiendo?» «Estará bien», dije secamente. La presión arterial de Beatriz solo sube cuando se ve obligada a experimentar las consecuencias de sus propias acciones. En cuanto a tu empresa, estaba muerta hace 6 meses. Solo te faltaba el valor para leer el informe de la autopsia. Su rostro se enrojeció de un color feo y profundo. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Me debes una explicación. Me debes una disculpa. No sé qué clase de crisis mental estás teniendo, pero soy tu marido. No por mucho más tiempo, dije. Le tendí el sobremanila. Marcos lo miró fijamente. No lo cogió. ¿Qué es eso? Es exactamente lo que pediste en mi buzón de voz anoche, dije. Hemos terminado. Se burló. Un sonido húmedo y feo. ¿Te divorcias de mí? ¿Tú? ¿A dónde vas a ir, Sofía? Ganas 70.000 al año. Conduces un Toyota oxidado. No puedes sobrevivir sin mí. Creo que me las arreglaré. No voy a firmar nada, escupió, dando un paso más cerca. ¿Crees que puedes abandonar tus responsabilidades y marcharte sin más? Te quitaré todo lo que tienes. La mitad de tu sueldo, la mitad de los ahorros. Haré que te vayas sin nada. Sonreí. No era una sonrisa cálida, era enseñar los dientes. Deberías leer los documentos que Beatriz me obligó a firmar antes de nuestra boda, dije suavemente. El acuerdo prenupcial. Separación financiera total.
Lo que es mío, es mío. Lo que es tuyo, es tuyo. Bien, espetó. Quédate con tus patéticos ahorros. Pero la casa es un bien ganancial. En realidad, Marcos, no lo es. Empujé el sobre contra su pecho, hasta que su reflejo le obligó a cogerlo. La hipoteca está únicamente a mi nombre. La entrada provino enteramente de mi cuenta bancaria. No estás en la escritura. Es legalmente mi propiedad exclusiva. La revelación lo golpeó como un golpe físico. La ira se desvaneció de su rostro, reemplazada por una palidez repentina y enfermiza. Tú, no puedes echarnos, balbuceó, su voz bajando una octava. Mi madre vive allí, Carla vive allí. Tienen exactamente 30 días para encontrar un nuevo lugar donde vivir, dije. Me aparté de él, caminando hacia las puertas giratorias de cristal que daban a la calle. La orden de desahucio está en el sobre. Sofía, gritó, dándose la vuelta. La agresión había desaparecido. El pánico era absoluto. Sofía, espera, ¿podemos hablar de esto? No me detuve. Atravesé las puertas y salí al aire fresco del otoño. El colapso no ocurrió de golpe. Fue un deslizamiento lento y agónico hacia la realidad que habían pasado una década evitando. Durante la primera semana, vivieron en negación. Beatriz me llamó una docena de veces al día, dejando mensajes de voz que oscilaban entre amenazas chillonas de acciones legales y súplicas sollozantes para que volviera a casa y arreglara esto. Carla inundó mi bandeja de entrada con correos electrónicos dramáticos sobre cómo su vida estaba arruinada porque no podía pagar su membresía de Pilates. No respondí a ni uno solo. Contraté a una asistente, una mujer de mente aguda llamada Sara, cuyo trabajo principal era filtrar sus comunicaciones y coordinar con el equipo legal de Arturo. Para el día 10, la realidad del corte se asentó. Estaba sentada en mi nueva oficina, una elegante suite alquilada con vistas al río, donde estaba gestionando la transición del patrimonio Germán. Entonces Arturo me llamó. Las cuotas del servidor para Visionary fueron devueltas, informó Arturo, su tono completamente clínico. La plataforma beta de Marcos está oficialmente fuera de línea. Intentó obtener un préstamo depredador de alto rendimiento esta mañana para cubrirlo, pero se lo denegaron. Su puntuación de crédito se ha desplomado. ¿Y la casa?, pregunté, firmando una donación benéfica a un refugio de animales. La agente inmobiliaria hizo la visita inicial ayer. Informó que el lugar es un desastre. Basura por todas partes. Despidieron al servicio de limpieza porque no podían pagarles. Beatriz se encerró en el dormitorio principal y se negó a hablar con la agente. Dejé el bolígrafo. Quiero que se ponga a la venta mañana, por debajo del valor de mercado. Quiero que se venda rápido. Entendido. 4 días después, recibí un mensaje de un número desconocido. Soy Carla. Por favor, necesito hablar contigo. Dudé. Luego cogí mi teléfono y llamé al número. Respondió al primer tono. Sofía. Sonaba pequeña, despojada de su tono vocal afectado y su arrogancia. Sonaba como una aterrorizada joven de 24 años. ¿Qué quieres, Carla? Necesito 50 euros, susurró. La humillación en su voz era palpable. Mi coche se quedó sin gasolina en la autopista. Marcos no contesta a su teléfono. Mamá está llorando en la oscuridad. No tengo nada en mi cuenta. En mi vida pasada, esta era la chica que se había burlado de mi ropa con sus amigas mientras bebía un café con leche que yo pagué. Esta era la chica que me veía fregar los suelos y se quejaba de que hacía demasiado ruido. Llama a una grúa, dije tranquilamente. No puedo pagarles, lloró. Sofía, por favor. Tu familia. No, Carla. Yo era la ayuda. Lo dejaste muy claro. Lo siento, sollozó. Lo siento. Vale, pero por favor. Hay una gasolinera a 1 kilómetro de tu ubicación, dije, mirando el mapa de la ciudad en mi monitor. Empieza a caminar. Forja el carácter. Colgué y bloqueé el número. Fue brutal, fue frío, y se sintió absolutamente increíble. El día 25 del aviso de desahucio, volví a la casa. No fui sola. Contraté a un contratista de seguridad privada, un hombre grande y estoico llamado Miguel, para que me acompañara.
Necesitaba recuperar algunos documentos finales de una caja fuerte oculta en el suelo del sótano, y no iba a arriesgarme a una confrontación física con Marcos. Entramos en el camino de entrada. El césped, normalmente impecable, estaba crecido. Hojas muertas de otoño obstruían los canalones. Abrí la puerta principal y la empujé. El olor me golpeó primero. Aire viciado, platos sin lavar y desesperación. El vestíbulo, donde una vez me había desangrado sobre el mármol frío, estaba lleno de correos sin abrir y avisos finales. «Quédate aquí», le dije a Miguel, señalando el umbral. «Si se ponen agresivos, interviene. Si no, solo observa». Miguel asintió, cruzando sus gruesos brazos. Entré en el salón. Beatriz estaba sentada en el sofá, envuelta en una manta. Parecía 10 años mayor. El bótox se había desvanecido, dejando líneas duras y profundas alrededor de su boca. La televisión estaba apagada. Simplemente miraba la pared. Giró la cabeza lentamente cuando entré. Sus ojos se abrieron de par en par, un destello de odio puro y venenoso atravesando el letargo. «Tú», siseó. Su voz era rasposa, sin usar, sucia traidora. «Hola, Beatriz», dije, deteniéndome a unos metros. ¿Has empezado a empacar? Los nuevos dueños toman posesión en 5 días. Planean reformar la cocina. Ella se estremeció como si la hubiera golpeado. «Esta es mi casa. Nos la robaste». «La compré», corregí. «Vosotros solo la infestasteis». «Mamá, ¿quién está ahí abajo?» Pasos resonaron en las escaleras. Marcos apareció en el umbral. Se detuvo en seco cuando me vio. Tenía peor aspecto que Beatriz. Estaba sin afeitar, con los ojos hundidos y enrojecidos. La arrogancia del CEO Technologic había desaparecido por completo. Parecía un hombre que se había dado cuenta de que estaba de pie sobre una trampilla que acababa de abrirse. «Sofía», suspiró. Dio un paso adelante, con las manos levantadas en un gesto apaciguador. «Sofía, has vuelto. Estás aquí». «Estoy aquí por un archivo», dije fríamente. «Por favor», suplicó, ignorando mi tono. Se acercó más, sus ojos mirando frenéticamente a Miguel, de pie junto a la puerta, y luego de vuelta a mí. «Haré cualquier cosa. Firmaré los papeles. Solo déjanos quedarnos. Puedo conseguir un trabajo. Un trabajo de verdad. Te pagaré el alquiler. Solo no hagas esto. No me queda nada». «Nunca tuviste nada, Marcos», dije. «Me tenías a mí. Y me desechaste porque pensabas que no valía nada». Pasé a su lado, dirigiéndome a la puerta del sótano. No intentó agarrarme. Simplemente se quedó allí, en el centro del salón en ruinas. Finalmente, comprendiendo el verdadero coste de su arrogancia. Recuperé mi archivo, salí por la puerta principal y nunca miré atrás. La riqueza. La verdadera riqueza es notablemente silenciosa. No grita pidiendo atención como las perlas falsas de Beatriz o los coches deportivos de alquiler de Marcos. La verdadera riqueza es el silencio de una bandeja de entrada vacía porque tus asistentes se han encargado del ruido. Es el pesado silencio de las salas de juntas forradas de cuero. Es el zumbido silencioso de un coche privado de alta gama deslizándose por el tráfico de la ciudad. Tomar el control del fideicomiso Germán no fue unas vacaciones. Fue un bautismo de fuego. Mi abuelo no me había dejado simplemente un montón de dinero para nadar en él. Me había dejado una máquina en expansión de bienes raíces comerciales, centros logísticos y fondos indexados en el extranjero. Me había dejado un trabajo. Pasé los primeros 3 meses de invierno en una sala de conferencias sin ventanas en el bufete de Arturo Reyes, auditando 10 años de registros financieros. Mi experiencia como analista de datos no era un pasatiempo inútil de clase media, como Marcos había insinuado a menudo. Era exactamente el bisturí que necesitaba para diseccionar el imperio de mi abuelo. «Encontraste una discrepancia en la cartera de Chicago», señaló Arturo un martes de enero. Fuera, la nieve estaba enterrando la ciudad en un lodo blanco. Dentro, el aire estaba perfectamente climatizado. Deslicé una hoja de cálculo impresa sobre la mesa. Una variación del 2% en los costes operativos
en 3 de los rascacielos del centro durante los últimos 4 años. La empresa de gestión de propiedades ha estado inflando sus facturas de mantenimiento y embolsándose la diferencia. Es sutil. Unos miles aquí, unos miles allá. Pero acumulado, han desviado casi 600.000 euros. Arturo se ajustó las gafas de leer, escaneando las filas resaltadas. Una sonrisa lenta y de profunda aprobación se extendió por su rostro. Tu abuelo sospechaba que estaban exprimiendo los márgenes, dijo Arturo suavemente. Pero enfermó antes de poder demostrarlo. Estaría increíblemente orgulloso de ti, Sofía. Despídelos, dije, reclinándome en mi silla. Me froté las sienes, combatiendo un leve dolor de cabeza por la cafeína. Presenta una demanda civil por los fondos robados y encuentra una empresa de gestión que sepa de matemáticas. Arturo asintió, tomando una nota en su bloc legal. Considera lo hecho. Y con respecto al otro asunto, no necesité preguntar a qué se refería. Arturo había mantenido un ojo discreto y no intrusivo sobre mis antiguos suegros. Yo no se lo había pedido. Era solo un subproducto de desenredar los últimos hilos del divorcio, que un juez había concedido en tiempo récord debido a la incapacidad de Marcos para permitirse un asesoramiento legal competente. Si tienes una actualización, dámela, dije, tomando un sorbo de mi agua con gas. El banco embargó el vehículo de Carla ayer, informó Arturo, completamente desprovisto de emoción. Actualmente trabaja como dependienta en un mostrador de cosméticos de gama media en el centro comercial. Beatriz se vio obligada a mudarse a un apartamento de alquiler social en los suburbios. Su membresía en el club de campo fue revocada por cuotas impagadas. Y Marcos. Arturo hizo una pausa. Se declaró en bancarrota hace 2 semanas. Visionary fue liquidado por piezas para pagar a sus acreedores más agresivos. Actualmente está buscando empleo. Miré por la ventana la nieve que caía. Durante una década, estas personas habían dictado cada uno de mis momentos. Habían decidido cuándo dormía, qué comía y cuánto oxígeno se me permitía consumir en mi propia casa. Ahora solo eran notas a pie de página en una carpeta que apenas abría. No sentí una alegría cruel. No sentí la necesidad de reír. Solo sentí un profundo y asentado vacío. El dolor fantasma en la base de mi cráneo. El recuerdo de una columna vertebral rota en un suelo de mármol se contrajo y luego se desvaneció por completo. Gracias, Arturo, dije, cerrando mi portátil. Eso será todo. Salí de la oficina y me adentré en el viento helado. No llamé a un conductor. Caminé durante 1 kilómetro, dejando que el frío me mordiera las mejillas. Tenía 29 años, técnicamente 30, con más dinero del que podría gastar en 3 vidas. Pero lo más valioso que poseía era este momento exacto. La libertad de simplemente caminar por una calle sin que nadie exigiera un pedazo de mí. La primavera llegó, lavando el lodo gris de las calles de la ciudad y reemplazándolo con una luz solar nítida y cegadora. En abril, el grupo inversor Kensington celebró su gala filantrópica anual en el Jardín Botánico. Era el evento principal de la temporada. Un enorme invernadero de cristal lleno de orquídeas raras y multimillonarios. Como directora del patrimonio Germán, fui invitada. No había planeado ir, prefiriendo el tranquilo santuario de mi nuevo ático, pero Arturo insistió. La visibilidad, había argumentado, es tan importante como la liquidez. Llegué a las 8, con un vestido de seda verde esmeralda, hecho a medida que no tenía etiquetas, ni adornos llamativos, y que costaba más que mi primer coche. Llevaba el pelo recogido, sujeto por un par de horquillas de diamantes antiguas que había recuperado de la caja de seguridad de mi abuelo. El aire dentro del invernadero estaba cargado del aroma a jazmín y perfume caro. Camareros con esmoquín blanco impecable se movían entre la multitud, equilibrando bandejas de plata con copas de champán. La música de cuerda brotaba de un cuarteto escondido bajo un dosel de helechos. Pasé la primera hora estrechando la mano de hombres con trajes a medida que me miraban con una mezcla de interés depredador y profundo respeto calculador. Conocían el nombre Germán. Conocían el balance. No sabían que yo solía fregar juntas con un cepillo de dientes.
Alrededor de las 9:30, el ruido abrumador de la multitud empezó a irritarme. Me excusé educadamente de una conversación con un magnate naviero y me retiré hacia los bordes más tranquilos del invernadero, donde había una barra secundaria instalada bajo un enorme sauce llorón. La barra estaba mayormente vacía. El camarero estaba de espaldas a mí, puliendo agresivamente un vaso de highball de cristal con un paño blanco. «Un vodka martini», dije, dejando mi bolso de mano sobre la madera pulida. «Solo, con un twist de limón, por favor». El camarero se quedó rígido. El vaso en su mano resbaló, golpeando la alfombrilla de goma con un ruido sordo y pesado. Se dio la vuelta lentamente. Era Marcos. Llevaba un uniforme de catering, una chaqueta blanca barata y mal ajustada que le quedaba apretada en los hombros, una pajarita negra y una placa con el nombre que decía Marcos, Apex Event Staffing. Nos miramos a través del roble pulido de la barra. Durante 5 segundos, el mundo entero dejó de girar. Tenía un aspecto terrible. Su pelo empezaba a ralear en la coronilla. El encanto juvenil y arrogante que una vez me había convencido de casarme con él estaba completamente erosionado, reemplazado por un agotamiento profundo y permanente. Sus manos estaban rojas y en carne viva de lavar vasos. Sus ojos me recorrieron. Observaron la seda esmeralda, el maquillaje impecable, los diamantes en mi pelo. Miró la postura confiada y relajada de mis hombros. Estaba tratando desesperadamente de encajar a esta mujer en la caja mental de la criada aterrorizada y sumisa a la que solía gritar. La caja no cerraba. «Sofía», suspiró. La palabra apenas superó sus labios. «Marcos». Mi voz era firme. No vaciló. Mi ritmo cardíaco ni siquiera se aceleró. Se agarró al borde de la barra, sus nudillos poniéndose blancos. «¿Qué? ¿Qué haces aquí? No puedes estar aquí. Este es un evento benéfico de 20.000 euros el plato». «Lo sé», dije. Compré una mesa. Me miró fijamente, con la mandíbula floja. Su cerebro trabajaba furiosamente, rechinando engranajes, tratando de dar sentido a las matemáticas. «¿Compraste una mesa? ¿Con qué dinero? ¿Tu trabajo de administrativa?». Le miré, sintiendo una repentina e intensa ola de lástima. No empatía, solo lástima fría y clínica. «¿Sabes por qué me crió mi abuelo Marcos?», pregunté suavemente. El cuarteto de cuerda tocaba una melodía inquietante de fondo. Parpadeó, desconcertado por la pregunta. «Porque tus padres murieron». «Sí, pero ¿sabes a qué se dedicaba?». «Era camionero». «Me dijiste que era camionero». «Te dije que empezó con un camión». Corregí suavemente. «Nunca te dije con cuántos terminó». Vi cómo la revelación lo golpeaba. Fue algo físico. Un peso pesado y sofocante que cayó sobre sus hombros y le hizo doblar ligeramente las rodillas. Recordó el fideicomiso ciego, que Beatriz había luchado tanto por excluir del acuerdo prenupcial. Recordó mi absoluta negativa a hablar de mi herencia. «Germán», susurró. Sus ojos se abrieron de par en par, mirando frenéticamente por la sala, asimilando la inmensa riqueza que nos rodeaba. «Logística Germán. El patrimonio Germán. Esa eras tú». «Sí, tú». Su voz se quebró, un sonido desesperado y húmedo. «Dejaste que perdiéramos la casa. Dejaste que mi empresa muriera. Dejaste que desalojaran a mi madre a un barrio pobre. Y tú tenías esto». «Yo no te dejé hacer nada, Marcos», dije. La lástima se evaporó, dejando tras de sí una claridad fría y dura. «Simplemente dejé de salvaros de vosotros mismos. Perdisteis la casa porque no la pagabais. Tu empresa murió porque tu producto era basura. A tu madre la desalojaron porque se gastaba el dinero en zapatos de diseñador en lugar del alquiler. Estábamos casados», siseó, inclinándose sobre la barra. Saliva volando de sus labios. La fachada de camarero había desaparecido. El chico feo y privilegiado estaba de vuelta. «Escondiste millones de euros a tu propio marido. Podría haber construido un imperio. Podríamos haber estado en la cima de esta sala. Si te hubiera dado un solo céntimo, lo habrías quemado igual que quemaste todo lo demás», dije. No me eché hacia atrás. Sostuve su mirada sin pestañear.
Te di 10 años de mi vida, Marcos. Fregué tus suelos. Planché tus camisas. Financié tus delirios. Te di mi sangre y mi sudor. Y a cambio, me trataste como una molestia. Abrió la boca, con el rostro contraído por la rabia, pero las palabras murieron en su garganta. Me miró a los ojos. Buscaba a la chica que solía encogerse cuando él levantaba la voz. Estaba muerta. Murió en un suelo de mármol en octubre. No te debo un imperio, dije, mi voz bajando a un susurro que lo atravesó. No te debo una disculpa, y no te debo una copa. Cogí mi bolso de la barra. Sofía, espera. Entró en pánico, extendiendo la mano sobre la madera, sus dedos en carne viva, rozando la seda de mi manga. Por favor, me estoy ahogando. Solo un préstamo. Un pequeño préstamo. Puedo presentarte una nueva idea. Te juro que es mejor. Solo necesito una oportunidad. Miré su mano, tocando mi vestido. La retiró como si la tela le hubiera quemado. Apex Event Staffing. Leí su placa de identificación en voz alta. Te queda bien, Marcos. Finalmente tienes un trabajo donde tu única responsabilidad es servir a otras personas. Te sugiero que te vuelvas bueno en ello. Le di la espalda y me alejé. No miré por encima del hombro. Salí del invernadero, pasando junto a los millonarios y las orquídeas, hacia la fresca noche de primavera. El aparcacoches trajo mi coche. Mientras me deslizaba en el asiento del conductor y agarraba el volante de cuero, exhalé. El libro estaba cerrado. Las cuerdas estaban cortadas. El cierre rara vez es una explosión dramática. Suele ser una mañana tranquila y sin incidentes en la que te despiertas y te das cuenta de que el pasado ya no duele. Me ocurrió a finales de agosto, casi un año después de haber despertado en mi vida pasada. Estaba en el cementerio. Era un césped extenso y cuidado en una colina con vistas a la ciudad. El aire estaba cargado de humedad. Las cigarras zumbaban en los robles. Me detuve frente a una pesada lápida de granito. Guillermo Germán, 1940 hasta 2015. Un constructor. Llevaba una sola rosa blanca y la deposité suavemente sobre la piedra. Pasé la prueba, abuelo, dije en voz baja. La brisa de verano me alborotaba el pelo. Casi me mata. De hecho, me mató, pero lo descubrí. Recorrí las letras grabadas de su nombre con la punta de los dedos. Tenías razón sobre el dinero, continué, mirando la lápida. Sabías que era un veneno si caía en las manos equivocadas. Sabías que atraería parásitos. Querías que supiera cómo sobrevivir sin él, para que supiera cómo protegerlo. Estuve enfadada contigo durante mucho tiempo. Pensé que me habías abandonado a esa vida, pero ahora lo entiendo. Me erguí, sacudiéndome la hierba de las rodillas. Lo estoy manteniendo a salvo, y lo estoy haciendo más grande, tal como me enseñaste. Me di la vuelta y volví a mi coche. El camino a casa fue tranquilo. Ahora vivía en una moderna casa de paredes de cristal en las afueras de la ciudad. Tenía techos altos, muebles minimalistas y absolutamente ningún suelo de mármol. Cuando entré por la puerta principal, la casa estaba en silencio. Era un silencio hermoso y reparador. No tenía criada, no tenía chef. A pesar de la insistencia de Arturo en que debería contratar personal doméstico completo, me negué. Me gusta la conexión física de lavar mis propios platos. Me gusta el olor del detergente para la ropa que yo elegí. Me gusta la autonomía de mi propio espacio. Entré en la cocina. El sol de la mañana entraba a raudales por el tragaluz, pintando las encimeras de cuarzo con un cálido brillo dorado. Saqué una bolsa de granos de café etíope de la despensa. No los compré porque Marcos solía beberlos. Los compré porque eran objetivamente deliciosos, y me negué a dejar que su recuerdo arruinara algo que disfrutaba. Me di los granos. Los molí. Calenté el agua a exactamente 93 grados. Vertí el agua sobre el café molido, viendo cómo el líquido oscuro florecía y goteaba en la jarra de cristal. El rico olor a tierra llenó la cocina. Me serví una taza. No añadí azúcar. No añadí nata. Salí al patio trasero, la cubierta de madera cálida bajo mis pies descalzos. Me detuve en la barandilla, mirando el denso bosque verde que bordeaba mi propiedad.
El mundo era vasto, brillante y enteramente mío. Levanté la taza a mis labios y tomé un sorbo. Era perfecto. Por primera vez en una década. No estaba sirviendo a nadie. No me estaba encogiendo para encajar en un molde construido por gente privilegiada y rota. No estaba esperando permiso para existir. Era simplemente Sofía. Tomé otra bocanada de aire fresco de la mañana, sonreí y bebí mi café. El día no había hecho más que empezar.